Hola a todos. Quiero mandar un gran saludo a toda la comunidad de preparación ética y resolviendo algunas dudas que me han planteado a través de la página de Instagram, quiero analizar un tema que de repente puede ser un poco complejo y también difícil de extrapolar a la vida cotidiana. El concepto que quiero analizar se denomina gradiente de concentración. Y este concepto aplica en este caso con lo que tiene que ver con el transporte a través de la membrana plasmática. Gradiente puede sonar algo técnico, pero en la práctica significa que existe una diferencia en este caso de concentración. Es decir, digamos, cuando tienes la membrana plasmática, puedes tener, por ejemplo, afuera de la célula, puedes tener una mayor concentración de partículas y versus en el interior de la célula, donde va a haber una menor cantidad, o viceversa. Entonces, en una zona vas a tener mayor concentración, por ejemplo, en el exterior, y una menor concentración en el interior de la célula. Entonces, ¿eso qué va a determinar? Va a determinar las dinámicas de transporte, es decir, cómo las moléculas se mueven y si eso implica gastar o no energía. Piensen en por ejemplo, cuando se juega al billar. Tú, por ejemplo, golpeas la bola blanca, la golpeas con un taco y eso golpea a toda la pila de bolas y eso genera que las bolas choquen entre sí y se desplacen. Aplica la misma lógica, por ejemplo, cuando tenemos muchas partículas concentradas. Como las partículas no están en un vacío, sino que están en un medio, están en un fluido, las partículas van a comenzar a chocar entre sí. Digamos, netamente las moléculas tienen una inercia, por lo tanto una molécula va a golpear a una, a otra y así sucesivamente. Entonces ese movimiento lleva a que las moléculas comiencen a desplazarse y eso hace que las moléculas se muevan de una zona más concentrada a menos concentrada. Se van a mover netamente por su movimiento natural. Es un transporte que se denomina pasivo porque no gasta energía. Este transporte pasivo se dice que se da a favor del gradiente de concentración, es decir, de la zona más concentrada a la zona menos concentrada. Por el contrario, si por ejemplo las moléculas en una zona con menor concentración y que además tienden a estar muy separadas entre sí, intentan desplazarse hacia una zona con mayor concentración, si están más separadas, es muy poco probable de que puedan chocar entre sí, porque existe cierto grado de separación. Entonces, estas moléculas, para poder desplazarse, van a requerir una pequeña ayuda. En este caso, vamos a denominar esa ayuda impulso. Entonces, esta molécula va a recibir un impulso y eso va a permitir que se pueda desplazar hacia una zona más concentrada. Pero ese impulso no se crea de la nada, sino que la célula en este caso tiene que gastar energía. En este caso la fuente de energía que tiene la célula, que es el ATP, se tiene que gastar para que de esa manera las moléculas se puedan desplazar mediante ese impulso, en este caso movilizarse de una zona menos concentrada a más concentrada. Eso se denomina transporte activo, porque en este caso implica gastar energía. Entonces tienen que diferenciar transporte pasivo, que es sin gasto de energía, y transporte activo, que implica gastar energía, que en este caso es la molécula ATP. Por ejemplo, asociando esta definición con un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, antes de que se decretara la cuarentena a partir de la pandemia del COVID-19, por ejemplo, para las personas que viven acá en Santiago o también en Valparaíso, por ejemplo, tú ibas al metro, por ejemplo, estabas en el metro en hora punta o de repente en algún horario de mayor afluencia de público, entonces estás en el andén esperando el vagón. Entonces, entrar, por ejemplo, en este caso se abren las puertas y tú quieres ingresar del andén al vagón. Como hay mucha gente, en este caso la misma masa te empuja, la misma masa te impulsa. Entonces eso se podría asociar a hacer la analogía a que ocurre un transporte de tipo pasivo, porque simplemente en este caso las personas chocan, te empujan y eso lleva a que te muevas hacia esa dirección, del andén hacia el vagón. Pero por el contrario, si tú vas en el vagón y tienes que bajarte en esa estación, en este caso se abren las puertas y la gente que está en el andén, ¿qué es lo que hace instintivamente? Tiende a ingresar.
Por lo tanto, tú para poder salir tienes que extremar recursos. Tienes que, en este caso, no sé, tienes que colocar tu mochila, tienes que salir con el antebrazo, tienes que, en este caso, tienes que marcar de alguna manera tu presencia para poder salir. Porque la gente del andén está presionando para entrar. Entonces, eso implica gastar recursos, implica gastar energía. Por lo tanto, se podría hacer una analogía con el transporte de tipo activo. Principalmente recordar en biología cuando hablemos de ciertos procesos traten de hacer analogías con digamos situaciones de la vida cotidiana. Tienen que manejar esa diferencia, transporte pasivo, transporte activo. Y el transporte pasivo, recordar, se da porque el movimiento se da a favor de la diferencia o del gradiente, y el transporte activo se da en la manera inversa, es decir, en contra del gradiente. Estamos en contacto y cualquier duda, por favor, la pueden hacer a través de la página de Instagram o también, en este caso, internamente. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana.